Estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 3, titulado Excel para tesis. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Darwin? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Jack, Gedeón? Dice, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eddie, em, me comenta, por ejemplo, el tema de los videos. Sí, el tema de los videos, como bien les comentó Lisette, van a estar disponibles todavía el día de mañana. Tenemos algunos problemas ahí con el canal, pero sí, se van a subir tal como lo indicamos en la primera sesión. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches. Caterine, buenas noches. Y María me dice, no oigo nada, me dice. Sí, justamente se indicó que vamos a iniciar a las 9:15. Ya está, entonces, bien. Vamos a iniciar y muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar con esta sesión titulada Excel, como le dije, Excel para tesis. Ya, listo, dice María, sí, ya se oye. Listo, listo. Entonces, vamos a iniciar esta sesión. No va a ser sencilla de entender, ya que vamos a explicar algunas cosas necesarias que vamos a utilizar del Excel. Y algunas cosas puntuales, al igual que vimos con el tema del Word, cosas puntuales que nos van a servir al momento de desarrollar nuestro proyecto de investigación, sea ya para el proyecto de tesis o la tesis final. Bueno, entonces, vamos a empezar con que el Excel nos va a ayudar pues al momento de que generemos nuestras diferentes tablas. Ya, por ejemplo, una de ellas es el tema de la matriz de consistencia. Entonces, muchas veces algunos compañeros lo hacen pues directo en la herramienta Word, ¿no? Y a veces pues se tiene que agregar, ¿no? Diferentes preguntas, diferentes dimensiones, ¿no? Diferentes filas, diferentes columnas. Y a veces en el camino, por cosas, ¿no? de la propia investigación, se tienen que eliminar ítems, se tienen que agregar incluso ítems, o agregar cosas a esa tabla. Y a veces trabajarlo en el Word no es tan cómodo, no es cómodo trabajar. Ya lo he comprobado, algunos compañeros también, yo he visto cómo a veces no pueden hacer las configuraciones. Entonces, para cualquier tabla que ustedes necesiten, sobre todo para su consistencia, operacionalización o algunas otras tablas grandes, yo recomiendo hacer la tabla en Excel, hacer los cambios ahí, agregar lo que se tenga que agregar, quitar lo que se tenga que quitar, guardando siempre una copia, y al final recién pasarlo pues a la herramienta Word, ¿no? A tu parte de anexos o dentro del contenido donde tú necesites esa parte. Como por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo de matriz. Esto es un ejemplo, es una plantilla nada más. Existen muchas plantillas de matriz de consistencia, así como de matriz de operacionalización. Esta es una de ellas. Es una que considero que tiene toda la información, está bastante completa. Y aquí pues yo resumo toda la información. ¿Qué resumo? Mis problemas, objetivos, hipótesis, mis variables, bueno, mis dos variables, mis dimensiones, indicadores, ítems, la escala y los niveles y rangos. Y aparte, pues el diseño de investigación, las técnicas e instrumentos, población y muestra, y lo que es el tema del método de análisis de datos. Entonces, ¿qué necesito conocer aquí de la herramienta Excel? Que tienes que hacerlo, primero, pues obviamente, declarar la cantidad de filas que tú necesitas, considerando la cantidad de indicadores y considerando la cantidad, pues, de subtítulos, obviamente. Entonces, para este caso, por ejemplo, yo he considerado acá 31 filas, ¿no? Propiamente por la cantidad de indicadores que yo tengo y la cantidad de subtítulos que tiene cada una de esta matriz. Luego, obviamente, lo que yo he hecho simplemente es agrupar, ¿no? Porque básicamente esto de acá ha sido así, ¿no? Y esta parte de acá en un inicio también ha sido así, y todo lo demás ha sido así. Entonces ha tenido sus 31 filas, obviamente todas las partes. Y de ahí lo único que he hecho es ir agrupando. ¿Para qué? Para que se vea ordenado, ¿no? Entonces, esto simplemente me he ido a inicio, le he combinado y centrado, y lo mismo para lo demás. Combinado y centrado, combinado y centrado. Y de esa manera va a estar bien ordenado la información. Si en algún momento
pues tienes 10 indicadores y por ahí pues has hecho la validez y la confiabilidad y ¿no? Tu validez de constructo de repente y necesitas pues borrar algunos indicadores, algunas preguntas propias de los procedimientos de validez y confiabilidad, pues simplemente vienes por acá y dices, ah, no, el indicador 8 se va con la pregunta 15 y 16. Simplemente clic derecho, eliminar, listo, y todo se va a mantener en ese orden. Acá, por ejemplo, en mi dimensión 3 mira, está con dos columnas. Esto me falta simplemente unirlo, ¿no? Nada más, combinar y centrar. Listo. Y así, tengo más opciones por acá. De repente el indicador 11 de la otra variable vos tenés que mover. Simplemente agarro y lo elimino, pues, ¿no? No hay ningún problema. Y no se va a afectar nada. En cambio, si haces este procedimiento en el Word, posiblemente se altere la información, se junte en las tablas, se mueva y no va a quedar nada bonito. Entonces, consejo, tus tablas hazlo siempre en el Excel. Aparte, que hacer esto eh, te va a garantizar un buen orden y aparte aquellos que de repente vayan a hacer artículos, ciertas editoriales, lo que hacen es pedirte todas tus tablas de tu trabajo de tesis o tu trabajo de artículo que estén en un archivo Excel separado. Todas las tablas. ¿Por qué? Porque ellos tienen su editorial y al final son ellos los encargados de meter las tablas e incluso también las figuras en tu propia investigación, de acuerdo al formato que ellos van a manejar. Por eso te lo piden por separado también. Entonces, ese es el consejo que te puedo dar de acuerdo a lo que es matriz y matriz de consistencia y matriz de operacionalización. ¿Utilizando qué? Utiliza el Excel para poder hacer esta información. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer con respecto a esta matriz? Allá, acá, por ejemplo, el tema de la información bajo, medio, alto. Cuando tú la presentes, nótese que yo tengo bajo, medio, alto seguido, ¿no? Pero para lograr ello tuve que haberle dado un enter. Pero el enter yo tengo que dárselo pues con el tema de eh, shift enter, ¿no? Vamos a ver por acá. Está, acá está, vamos a ver. Tengo que darle alt enter. Perdón, me confundí, no era shift, era alt enter. ¿Correcto? Hay que darle alt enter. Por aquí le doy alt enter y listo. Ahí tengo la información. Uno debajo del otro. Entonces, eso, por ejemplo, cuando tienes el problema de querer que la información vaya debajo de otra, ¿no? Lo mismo puede suceder para tus preguntas o para acá la parte de abajo. Si tú quieres, si le das un enter, pues te va a llevar para abajo. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle alt, la tecla alt y enter. Y con eso vas a lograr que se vaya para abajo la información. Lo mismo hice por acá en el tema del diseño, le hice un al enter, al enter, al enter a todo. Y con eso tu Excel se va a ver mejor, ¿no? O tu información va a estar mejor presentada. ¿Quieres centrar esto? Así como lo he puesto acá, pues simplemente tienes que irte a la opción inicio y tienes que centrarlo, ¿no? Acá te aparecen las opciones para centrar. Si quieres lo alineas, mira, para arriba, centrado, centrado por la izquierda, ahí está, para que quede al centro. Las dos opciones que están por acá, no me permite marcar, pero las dos opciones que están por acá y aparece la opción inicio y aparece aquí el tema del interlineado. Con esa información tú lo puedes centrar para arriba, de manera vertical o de manera horizontal. ¿Correcto? Entonces, esos son los alcances que te puedo dar, unos pequeños tips al momento de hacer este Excel. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer en Excel cuando hagamos nuestro trabajo de investigación? En alguna etapa del análisis, bien sea para nuestro recojo de datos piloto, no para la confiabilidad, o sea para el tema de mi levantamiento de datos final, que es el tema ya de los resultados, vas a tener que recolectar datos. Y lo vas a poder hacer de manera física o lo vas a tener que hacer de manera virtual, ¿no? Hay dos maneras. Si es de manera virtual es más sencillo. Muchas veces la configuración ya te da los datos codificados. Ya te da pues, si estás usando Licker, del 1 al 5, ¿no? O del 1 al 7, del 1 al 9. Si declaras la variable sexo, por ejemplo, masculino o femenino,
muchas veces ya también te lo da codificado, 0, 1 o 1 y 2, ¿correcto? Entonces, y no vamos a tener problemas al momento de codificar. Pero hay escenarios en los que no se hace una buena configuración de esos cuestionarios virtuales y te sale así, como lo están viendo ahorita en pantalla, con las respuestas, algunas veces, casi siempre, siempre. Y para mi análisis de datos, esto no me va a servir, ¿correcto? Yo necesito que todo esté codificado, con los códigos que tú has definido en tu matriz de operacionalización. Si es Likert del 1 al 5, si es que así lo tienes. Si es sexo, que es una variable sociodemográfica, pues será 0 y 1 o 1 y 2, dependiendo cómo lo tengas. ¿Ya? E incluso, eh, de ahí, ¿no? De ahí vamos a tener que trabajar estos datos pues en el SPIs. Entonces, ¿qué hago así? Si tengo este escenario. Sencillo. Simplemente debo de codificar. No lo voy a codificar uno por uno. Codificarlo uno por uno me va a demorar bastante. Entonces, lo que tengo que hacer es automatizar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué debo irme? Directamente debo verificar qué voy a cambiar. Por ejemplo, masculino, que es mi variable sociodemográfica sexo. Incluso puedo tener más sociodemográficas, como grado académico, estado civil, etcétera. Pero necesito en este momento codificar pues esa variable, ¿no? Sexo. Masculino 0, femenino 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Y siempre guardando una copia, ¿no? De esta base de datos. Guardas tu copia y luego haces los cambios. ¿Dónde me voy? Al menú inicio, me voy a la opción que está prácticamente al final, que dice buscar y seleccionar, y le vamos a dar clic en reemplazar. ¿Correcto? Buscar y seleccionar y reemplazar. Y ahí le voy a decir que me busque pues la palabra masculino y que me cambie y me lo reemplace por el número 0. Y le doy reemplazar todo. Listo. Me dice que ha reemplazado 64 casos. Luego cambio pues femenino. Le digo que femenino va a ser 1. Ahí está. Y lo reemplazo. Listo. Y ya lo tengo codificado. Ya en la parte de abajo tú le puedes poner pues una leyenda, ¿no? Abajo tú le puedes poner, ¿sabes qué? Una leyenda. Masculino es 0, femenino es 1, ¿no? Y ya tienes tu leyenda para que más adelante no tengas ningún inconveniente. Lo mismo para tus demás preguntas. Bueno, tengo acá 10 preguntas y están así, no me ayuda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Codificarlas. Entonces, lo que yo voy a hacer es codificar del 1 al 5. Entonces, tengo acá opciones de siempre y casi siempre. Si yo reemplazo el texto siempre por 5, que debería ser así, el casi siempre se va a reemplazar por casi 5, porque tiene el texto siempre también. Entonces, primero voy a reemplazar lo que hice casi siempre, bueno, y lo voy a reemplazar por 4, que es su valor. Inicio, buscar y seleccionar, reemplazar, busco casi siempre y lo reemplazo por 4. Reemplazo todo, listo, me lo ha reemplazado. Y ahora sí puedo reemplazar recién siempre. Inicio, buscar y reemplazar, acá siempre recién, y acá le pongo que siempre 5. Reemplazo todo y listo. Hasta ahí ya voy reemplazando todo ordenadamente. ¿Qué más? Luego tengo algunas veces. Voy a ponerle algunas veces, también lo voy a reemplazar. Y algunas veces es 3. Inicio, buscar y reemplazar. Cambio acá algunas veces y le doy acá 3. Y le pongo reemplazar todos. Y le damos aceptar y listo. ¿Qué más tengo? Me queda casi nunca y también me queda nunca. Entonces, primero tengo que ponerle el casi nunca. Y el casi nunca viene a ser 2. Le doy a reemplazar nuevamente y le pongo acá, reemplázamelo por 2. Reemplazo todo. Y finalmente me queda el nunca. Edito por acá, le pongo nunca y lo cambio por 1. Reemplazo. Y me dice no se ha encontrado ningún valor con nunca, entonces estaría bien. Verificas
y ya está todo codificado. Y para que no te confundas, se supone que esto ya está en tu matriz de operacionalización, pero de todas maneras, puedes colocarle por acá una leyenda indicándole cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4 y también cuál es el 5, ¿no? Y de esa manera ya tenemos nuestra base de datos, bien sea para el piloto o la base de datos final. Además, recuerda, por ejemplo, aquí yo le estoy dando colores, ¿no? Para que se vea más bonito, obviamente, la base de datos. Le he puesto las preguntas, le he agrupado por dimensiones, está, por dimensiones, y la variable arriba, ¿no? Solo he considerado una variable. Tú tienes dos variables, no hay ningún problema. A la parte derecha pones variable 2 y llenas la misma información. Dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo agrupa en las preguntas, así como lo he puesto en colorcitos, y listo. ¿Cómo le damos color? Sencillo, pues, ¿no? Inicio, y acá le cambias, simplemente lo coloreas. Lo rellenas nada más. Siempre suelo colocarle así mis bases de datos, para poder entenderlo mejor. Y al momento que tenga una revisión, por ejemplo, el asesor te puede decir, ¿no sabes qué? A ver, muéstrame tu base de datos, cómo lo has hecho, cómo lo tienes, porque se supone que con eso has hecho la confiabilidad, tu análisis factorial, has hecho tus resultados. A ver, muéstrame cómo está. Entonces le muestras esta base de datos, ¿no? Incluso si guardaste una copia, puede que, mira, profesor, yo lo levanté primero los datos así, y obviamente lo he hecho la codificación, lo he ordenado bonito, lo he agrupado en dimensiones, y esta es mi base de datos final, pues, para mi piloto o para mi muestra final. Listo. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar entonces del Excel? Una vez que tengo esa base de datos, pues voy a necesitar de repente hacer cálculos, como el tema de promedio o el tema de sumatorias, que es necesario cuando vayamos a hacer algún tipo de análisis estadístico. Entonces, para sacar promedio, esto es sencillo. Necesitamos promediar variables y necesitamos promediar dimensiones. Entonces, ¿qué promediamos? Las preguntas que son pues para esa variable o que son para esas dimensiones. Entonces acá también es sencillo. Yo ya tengo acá promedio y sumatoria. Y siempre genero eso en cualquier base de datos que yo vaya a analizar. Entonces, promedio y sumatoria. A nivel de variable siempre le pongo la V, colocamos el signo igual y hacemos aquí, por ejemplo, promedio, ¿no? Simplemente digitamos el texto promedio, abro paréntesis y voy a pasar todas las preguntas, porque obviamente es para toda la variable. Listo. Siguiente, para la dimensión 1, igual, promedio, y voy a calcular o solamente voy a pasar las preguntas alusivas a esa dimensión. Nada más. Mismo procedimiento para la dimensión 2. Promedio y solamente las preguntas alusivas a la dimensión 2. Lo mismo repetiré pues si tengo 3, 4 o 5 dimensiones o más. ¿Qué más? Necesito también hacer sumatorias. Puede que sea necesario utilizarlas, sobre todo si vas a utilizar niveles y rangos, hay que sumar. Entonces acá repetimos el procedimiento, bueno, igual, pero ya no sacamos promedio, sacamos suma, ¿no? Y sumas todas las preguntas alusivas a la variable. Lo mismo repetimos para la dimensión 1 y lo mismo repetimos para la dimensión 2. Ahí está. Listo, ya lo tenemos. Acá me aparecen decimales en el promedio. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar no solamente con un decimal, acá pues hay que ajustarlo, ¿no? Listo, solamente con un decimal. Esto simplemente seleccionamos y al puntito que me aparece al final, le damos doble clic, ¿no? Y listo, me va a calcular para toda mi muestra, que en este caso, para este ejemplo son 126. Ya si tú quieres lo centras, lo alineas y listo. Eso vamos a necesitar cuando hagamos nuestro análisis de datos. Sencillo, no hay más que hacer. De ahí ya estamos preparados, dejamos lista nuestra base de datos para más adelante hacer los resultados.
pero es lo mínimo que necesitamos conocer. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más necesitamos? Adicional, puede que tú necesites, ya necesites, de repente validar estas preguntas. ¿Cómo así? Recuerda que tu cuestionario, si es Likert, los puntajes que tú debes obtener es del 1 al 5, si es que así lo estás midiendo. O algunos lo miden del 0 al 4, algunos del 1 al 7, algunos del 1 al 9, del 0 al 7, del 0 al 9. Entonces, debes cerciorarte que por acá en estos datos no haya pues ningún 6, ningún 7, ningún 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para poder hacerlo en este Excel? Pues acá en la parte de abajo, abajo en la parte de cada una de las preguntas, necesitamos calcular un mínimo y calcular también un máximo, ¿no? Para cerciorarnos nada más. Es una etapa de verificación. Lo mismo que se puede hacer después en el SPS, ¿no? Verificar que no me haya equivocado en digitar. Porque si me equivoqué en digitar, ya va a generar muchos errores al momento de analizar los datos. Entonces nos vamos al final. Ya simplemente podemos arrastrar el scroll o darle control, la tecla control y la flechita para abajo, ¿no? En la tecla. Control, flechita para abajo. Y te va a llevar al final. Si tuvieras muchos datos, hacer scroll de repente me va a demorar mucho. Entonces, estando ya al final de la pregunta 1, tú simplemente le vas a verificar, pues. Vas a ponerle de repente la función mínimo y de repente vamos a seleccionar toda esta parte de acá, hasta arriba. Listo. Y ya tengo ya esta parte de acá. Y como ya tengo el valor mínimo, yo a la parte derecha le puedo poner mínimo si quiero. A la parte izquierda, perdón. Y simplemente voy a arrastrar a la derecha. Listo. Y tengo el valor mínimo para esas preguntas, ¿no? Que en este caso es 2. Entonces no hay ningún -1, ningún 0 de repente que pueda alterar mis resultados, porque es del 1 al 5 supuestamente. Por acá colocaré máximo, igual colocaré el igual, y colocaré el texto max. Abro paréntesis, y nuevamente seleccionaré pues todas las preguntas. Cierro paréntesis, y listo. Mi máximo es 5. Lo llevo a la derecha, y listo. Para todos el máximo es 5. Entonces, de esa manera, estoy verificando que no de repente, que no tenga un dígito mal de repente. Porque si tengo dígito mal, ya saben ustedes, va a generar resultados que no son óptimos. ¿Ya? ¿Qué más? Por acá me dicen en el chat, el tema de la grabación, sí, el tema de la grabación ya se explicó, sí se va a enviar, ya está en el canal de YouTube, como les dije, pero en estos momentos tenemos unos problemas técnicos que no se ha podido subir los videos, pero sí van a estar disponibles en el canal de YouTube. Entonces, de esta manera acá verifico que sí, cumple. Entonces no tengo ningún problema en haber hecho el promedio y luego haber hecho la sumatoria. Entonces, esa es la otra opción que yo necesito comprender en el tema del Excel. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a necesitar? Acá tengo, por ejemplo, bueno, esto fue mi base de datos copia del inicio, ¿no? Que fue de esta manera. Y puede que yo necesite de repente, en algún momento por ahí, hacer filtros, como ha pasado en algunas investigaciones que yo he asesorado, por ejemplo, ¿no? El estudiante necesita utilizar ciertos filtros a veces. ¿Por qué? Porque necesita en ese momento trabajar con algunos datos. Entonces necesitamos también acá generar pues una tabla, ¿no? Entonces necesito seleccionar esta tabla. Entonces para seleccionarla pues simplemente tienes que seleccionar obviamente todo o simplemente darle control E. Damos control E y te va a seleccionar todos tus datos. Incluso más rápido, porque si lo haces manual te puedes confundir, ¿no? Entonces simplemente le das la tecla control más E
y es más rápido. Entonces, ¿qué más hacemos? Nos vamos a la opción, está por acá, vamos a irnos en insertar, menú insertar, y aquí me va a aparecer lo que dice la opción tabla, ¿no? La tercera. Dice tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas, y me aparece una tablita que dice tabla. O me dice control más Q, que es la abreviatura o el teclado para hacerlo más rápido. Simplemente le damos clic en tabla, me aparece, dice crear tabla, me dice dónde están los datos, por defecto es todo lo que he seleccionado, y acá me aparece una opción que dice la tabla tiene encabezados. Entonces le damos simplemente clic en aceptar. Ya está. Listo. Me acaba de generar mi tabla, pues con estos pequeños filtros, obviamente, ¿no? Entonces, si yo solo quiero información de repente en un momento para analizar solamente mujeres, pues ahí está, ¿no? Tienes la información disponible. Si de repente tienes más variables sociodemográficas y quieres solamente grado académico, no sé, bachiller, solamente magíster, solamente quieres datos de solteros, no solamente quieres datos de procedencia de tal distrito, pues agarras y lo filtras, ¿no? Entonces, eso en ocasiones también va a ser necesario. Ya sí se va a utilizar. Algunos lo utilizan, algunos no. Algunos les basta con esta estructura que les he mostrado hace un momento y listo, tienen para tu análisis de datos. Pero otros sí necesitan esta parte. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos entender o cómo más vamos a utilizar el Excel, ¿no? Em, por ejemplo, para el tema de mi presentación, ya habíamos comentado la presentación de las tablas y creo que hay una consulta en el chat, me dice, había otra consulta antes de Sandra. Gideon nos dice, ¿y cómo se traslada de Excel a Word? Me dice Gideon. Vamos a ver. Entonces, para trasladarlo al Word, simplemente, ¿qué hacemos? Seleccionamos. Puedes darle control E para que te evites el tema de estar seleccionando, ¿no? Porque tiene dos alternativas. O lo seleccionas manual, así, o simplemente le das control E. ¿Y qué hacemos? Control C, enfrente, control C, o clic derecho clic derecho copiar, y nos vamos al Word. Y en el Word se supone que ya tiene que estar pues tu documento tal cual como lo necesitamos, con las secciones que ya están, que hemos aprendido en la clase pasada. Si la matriz de consistencia, pues tendrás tu hoja ya en un espacio horizontal. Voy a darle acá disposición horizontal. Le voy a dar acá, por ejemplo, simplemente control V. Ahí está. Y ya tengo la información. Y queda bien la tabla. No queda mal, no se mueve. Y por ejemplo, acá me falta de repente un espacio. Simplemente seleccionas la tabla, seleccionamos tabla, nos vamos a donde dice disposición, menú disposición que está al final, te vas a autoajustar y le dices que te ajuste al contenido, a la ventana o ancho de columna fijo. Yo suelo utilizar autoajustar a la ventana. Damos clic y listo. Ahí está. No se movió nada. Todo quedó bien. Todo quedó bien interlineado, bien bonito. Si quieres algo más chiquito, pues le achicarás la letra. Pero por lo general la matriz de consistencia, dependiendo de la cantidad de dimensiones que tú tengas, suele ocupar entre una y dos hojas. ¿Correcto? Es así como lo vamos a tener que realizar. Me dicen, en algunos casos se copia distorsionado. En este caso, ¿cómo se procedería? Me dice Hack. Bueno, no copia distorsionado. Como hemos visto, si tú lo has puesto acá bien, control C nuevamente le hago, que lo voy a borrar. No debería copiarse mal, ¿no? Porque está desde el Excel, lo estamos llevando para acá. En todo caso, puedes darle clic derecho y, por ejemplo, acá tenemos varias opciones. ¿Ya? Clic derecho, ojo, mira, denle clic derecho. Acá dice opciones de pegado. Y aquí hay varias opciones. Ustedes pueden ver. Dice mantener formato de origen, usar estilos de destino, vincular y mantener formato de origen, vincular y usar estilos de destino,
que lo copie o lo pegue como imagen o solamente texto. ¿Correcto? Entonces, para mitigar lo que dijo el compañero Hack, puedes ponerle mantener formato origen o probar cualquiera de estas, ¿no? Ahí te va a ir apareciendo, mira. Te va apareciendo el formato que se va a ir presentando la información. Ahí está. Entonces pones la primera, mantener formato de origen, ¿no? O sea, de donde lo estás copiando, o sea, del Excel, pues, ¿no? Para que no se mueva. ¿Por qué se suele mover a veces? Por el propio archivo Word. Puede que esté configurado de tal forma que las tablas las haga de esa manera que viene, no se viene mal. Entonces que te conserve el formato origen, pues, ¿no? Das clic y listo, ahí está. Y queda bonito. No se va a mover. Ya entonces, eso sería, estimado Jack. Luego Marco me dice, buenas noches, vamos a tener siempre los lunes y jueves, me dice Marco. Las clases son lunes, martes, miércoles y jueves, en la mayoría de las semanas. Ya, revisen el calendario, ¿no? El calendario están las fechas. Entonces, esa forma lo vamos a hacer, ya tenemos ahí el tema de la matriz, ya la hemos copiado, como nos pidió nuestro compañero Gedeón, ya tenemos la base de datos. Y ahora algo importante. En el tema de por ejemplo, hay tablas como por ejemplo los resultados. Ya habrá compañeros aquí que ya hayan hecho de repente, eh, el tema eh, de sus resultados, ¿no? Cualquier tabla que tengan esos resultados. Y siempre, no siempre les puede salir información de más, información que ustedes pueden al final reducir. ¿Ya? Como por ejemplo una tabla típica de lo que es el tema de los resultados, aquellos que están haciendo correlación de Pearson. Y este consejo que les voy a dar también les va a hacer disminuir Turnitin. Ya, sin embargo, hay algunos asesores que no te permiten hacer cambios en las tablas. Ya dicen, no, tienes que mantenerme la tabla tal cual te la arroja el SPS, o te la arroja el Yamovi, o te la arroja cualquier otra estadística. Esta es una tabla típica que te arroja el SPS. Aquellos que ya han usado SPS lo saben. Aquellos que no, esta es una tabla típica de presentación de correlación. Incluso aquellos que hayan revisado ya antecedentes de investigación y han revisado el capítulo de resultados, no solo han leído un resumen, han revisado toda la tesis y han visto el capítulo de resultados, han podido ver esta tabla. Entonces, cuando tú pases tu informe de investigación al torrenting, esto te lo va a jalar al menos un 50% y si las variables ya existen y las han hecho en otro trabajo, te puede sacar casi toda la tabla de similitud. ¿Correcto? Te va a jalar todo de similitud. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar eso de repente? A reducir esa tabla, pues hay que achicarla. Acá se está duplicando la información. ¿Ves estos datos que están por acá, que te lo voy a marcar en amarillo? También se repite en la parte de abajo. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque primero relaciona, por ejemplo, precio del dólar con precio del dólar, o sea, con él mismo. Luego relaciona precios del dólar con precio de combustible. Y luego hace precio de combustible con precio del dólar nuevamente. Y luego precio de combustible con precio de combustible. Entonces hay información acá redundante. ¿Qué podemos hacer? Eliminas, ¿no? Eliminas, por ejemplo, información redundante. Eliminas por acá información redundante. Listo. Te queda una tabla más pequeña, más bonita, más elegante. ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer? Tienes ahí tus dos variables. Las puedes cambiar de orden, no hay ningún problema. Correlación de Pearson. Se supone que vas a colocar acá un título, ¿no? Correlación, no sé. Correlación de las variables. Usando Pearson, no sé. Ahí está. No necesariamente le vas a poner Pearson o relación de la variable 1 y variable 2. Tú puedes variar el texto para que no te arroje similitud, porque todos usan el mismo texto. Tú sé diferente, usa un texto diferente. La tabla, todos ponen correlación de Pearson. Tú solo ponle, si arriba le dijiste que era Pearson, acá ponle pues coeficiente, ¿no? Coeficiente, ya está. Todos ponen sig bilateral. Tú ponle P.
O ponle valor P, o P-value. Listo. El N, bueno, el N hay que dejarlo, pues. El N ya se sabe que es la cantidad de tu muestra, o le pones N minúscula, ya está. Listo. Reducción de información. Acá, todos tienen ese coma, esa coma. Tú pones 0 punto. Complétanos bonito la información. Ahí está. Estos dos puntos que aparecen por acá, ¿qué viene a ser? ¿No? ¿Qué viene a ser esos, bueno, los dos asteriscos? Una nota probabilística. Ahí está, los asteriscos. Eso según el APA, ¿no? ¿Qué dice? La correlación es significativa en el nivel 0.01 bilateral. Entonces, bilateral, ustedes saben que es dos colas. Entonces, acá edítalo, pues. Dos colas, ¿no? No hay que ponerle igual. Están dos colas. Entonces, y esto de acá también se puede cambiar, ¿no? La correlación es significativa en el nivel 0,001. Ponle, pues, ¿no? No sé, esta correlación o se evidencia una correlación significativa al nivel o al 0.01 o al 1%, ¿no? O se considera 1% de error en esta correlación, o sea, parafrasealo y no te va a agarrar ningún tipo de similitud. ¿Correcto? Esa es una forma que para qué también me va a servir este Excel. Vas a sacar la información, lo editas bonito y lo llevas a tu Word nuevamente. Y ahí me dicen por acá, si yo deseo que todo lo copiado en Word a Excel sale en 2 páginas, ¿cómo haría para que lo copiado quede en una sola página? Achicar las letras, nada más. Bueno, hay que achicar letras. Es la única forma. Mi estimado Jack, tienes que achicar letras. Por ejemplo, acá, esto de acá. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente, bueno, disposición, ajustar a la ventana. Está. Ya está, nótese que ya está con los márgenes mínimos. Ya está con los márgenes mínimos. No hay más que hacer ahí. Lo único que me queda, de repente, es achicar letras. Y si pese ahí, mira, me aparece acá, no hay forma de seguir disminuyendo, me dicen. ¿Por qué? Porque ya está al límite, los márgenes también están bien pequeños. ¿Por qué? Porque acá he considerado pues un instrumento con bastantes indicadores. Son bastantes indicadores. En el caso de ustedes, a veces no suele llegar muchos indicadores de repente. Entonces ahí se va a reducir la información. O si quieres ya no le colocas acá la información, le puedes colocar abajo. ¿No? Lo puedes colocar abajo sin ningún problema. Porque estos son bastantes indicadores. Por eso me está jalando de repente de esta manera. Y aparte, acá abajo, le he colocado esta parte. De repente lo pones horizontal. No lo pones vertical, lo pones al costado. ¿No? Y de esa manera vas a reducir más información. Porque acá me sobraba un espacio, ¿no? Acá ve, a la parte derecha. Entonces, todo lo que está acá debajo, fácilmente yo lo puedo mover acá a la parte derecha. Y va a quedar bien. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tratar de verificar. Reducimos tamaño sin ningún problema. ¿Qué más? Eso con respecto a la correlación. Con respecto a veces al tema de la normalidad, lo mismo. ¿Ya? Lo mismo va a suceder. Tenemos tablas que del SPS lo podemos llevar a nuestro Excel y aquí hacer algunas modificaciones también. Entonces, en algunos casos vas a conocer a Shapiro-Wiley, o en algunos casos Kolmorov-Smirnov, que en su momento aprenderemos también cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Pero solamente vas a usar uno. Entonces, eliminas, por ejemplo, vamos a eliminar Kolmogorov. Lo eliminas. Hay quienes, pese a que solo utilizan Shapiro-Wiley, en su informe le ponen también Kolmogorov-Smirnov. Entonces, tienes dos. Mucha información y no lo utilizas. Entonces, mejor es borrar. Tengo Shapiro-Wiley. Esto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Turnitin? También te va a arrojar similitudes. ¿Por qué? Porque todos usan lo mismo, pues. Todos usan lo mismo. Entonces acá también hazle cambio, ¿no? Ya no le pongas solo, no sé, acá si dice acá Shapiro-Wiley, por ejemplo, se supone que en el nombre de la tabla tú lo vas a poner prueba de normalidad de los datos empleando Shapiro. Entonces, en la tabla, ¿para qué vas a volver a repetir Shapiro? Simplemente por criterio, por lógica, pues quítale, pues.
Ya está. GL es grado de libertad. Todos ponen GL. Pues tú cámbiale, pues no sé, ponle un G, un punto, punto, grado de libertad. Ahí está. O ponle el texto completo, grado de libertad. Listo. SIG igual. Ya no SIG, ponle significancia, nivel de significancia, ponle P, ponle valor P. La cosa que no sea igual a los demás, pues. Ahí está. O incluso puedes borrar estadístico y GL y solamente dejar el valor P. Listo. No hay ningún problema. Y tienes ahí los valores. Ahí está. 0.7, 0.1. Acá dice nivel de hemoglobina, pero se supone que ya estás midiendo eso. Acá, prueba de normalidad de los datos de la hemoglobina o de tu variable que estás analizando. Entonces, ¿qué va a pasar con este texto que dice nivel de hemoglobina? Pues lo vas a eliminar, ¿no? No hay ningún problema. Pero acá verifica, abajo se te borra eh, los dos textos que estaban acá. Entonces hay que verificar también. Pero tú puedes borrar nivel de hemoglobina, por ejemplo. Ahí está. Y te queda menos información. Acá, por ejemplo, te arroja un asterisco, dice, este es un límite inferior de la significación verdadera. Pero acá en tu tabla, ¿dónde tienes un asterisco? No hay, porque esto está asociado a la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Eliminas. Luego dice, una nota específica. A, corrección de significación de Lilliefors. ¿Dónde tienes acá en tu tabla un A? No hay. Bórralo. Ahí está. Y tu prueba de normalidad solamente te va a quedar, pues, esta tablita. Nada más. Y eso ya no te va a arrojar similitud y turnitin. Otro consejo que te doy para el tema de reducir tu turnitin. Tabla 3. El tema de las tablas de frecuencia, tablas de contingencia también, lo mismo caso. Todos van a hacer este info, todos van a realizar esto. Y si no haces cuestionarios, no haces lista de cotejos, pues harás una ficha de registro, de repente una ficha de observación y tendrás datos cuantitativos, donde vas a representar media, mediana, moda, asimetría, kurtosis, entre otros. Y también puedes hacer los mismos cambios. Esa tabla cruzada también, hace poco me tocó una asesoría, no, perdón, un tema de una evaluación de un reporte Turnitin, en donde le salía algo de veintitantos por ciento, pero la mayoría le arrojaba pues toda la tabla cruzada, pues, toda la tabla cruzada. ¿Por qué? Porque todos usan la misma escala, ¿qué más? Y todos usan la misma tabla. Y a veces las variables se repiten en casi todos los trabajos de investigación. Entonces, ¿qué te agarra similitud? Recuento, porcentaje total, las categorías, las variables. Lo único que va a variar acá es los numeritos que te arrojan los valores acá. Porque el porcentaje te va a salir igualito. El total y el total por acá también. Entonces yo como consejo siempre digo, entonces esto parafrasea, pues no, reduce información. ¿Qué puedes hacer acá? Borramos todos los recuentos total y porcentaje, pues eso lo borro. No me ayuda. Acá está, ya sé que este es el conteo, ya sé que este es el porcentaje. ¿Qué más puedo hacer? Este porcentaje de acá, muévelo para arriba, pues. Este 2 lo pongo entre paréntesis, representa el 4.5%. Listo, este 27 representa un 61.4%. Listo, este 3 igual. Entonces, ¿qué haces? Borras la fila de abajo, ¿no? Abajo igualito, lo pasas para arriba, borras la fila. Al final también, borras la fila. Listo. Tengo acá valor agregado, subcategoría, fidelización con subcategorías. Tengo total y tengo total. Entonces, si no quieres ponerle total, pues ponle puntaje total si quieres, o totalidad. Totalidad puedes ponerle. Parafraseas. Y dice lo mismo, no le estás cambiando nada. Es la misma tabla, es la misma información. Lo mismo para tu tabla de frecuencias. Acá no le he puesto, pero tu tabla de frecuencias normalmente, ¿qué te reporta? ¿No? Tu frecuencia, tu porcentaje, y luego tiene porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también te va a arrojar, entonces porcentaje válido también, e incluso el texto válido, ¿no? Normalmente es válido, las categorías,
frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y porcentaje acumulado. Entonces, en tu interpretación, a veces ni usas el porcentaje acumulado, tampoco usas el porcentaje válido, solamente usas el porcentaje. ¿Y qué te arroja así? Frecuencia, ¿no? Frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y, por ejemplo, porcentaje acumulado. Y por acá está, no sé, pues el bajo, el medio y el alto, ¿no? Y por acá dice válido todavía, ¿no? Así. Ahí está. Entonces, entonces, eso es básicamente, pero válido no te sirve, eso válido lo borras. Porcentaje válido y porcentaje acumulado no te sirve, bórralo. Te queda frecuencia y porcentaje. Listo. Frecuencia, te va a agarrar similitud, sí o sí, ponle F. F de frecuencia, y acá no sé, P de porcentaje o simplemente porcentaje. Y te puede decir, ¿pero eso qué significa? Pues le pones una nota, pues, ¿no? Abajo le pones una nota. En APA saben que es nota y le puedes poner igual. ¿Sabes qué? El F es igual a frecuencia y el porcentaje pues es igual a porcentaje, ¿no? Lo pones como nota general o lo pones como nota específica, pero con su superíndice. Le pones superíndice A, acá un superíndice B de repente, y le indicas qué cosa es. Y con eso tu trabajo ya es diferente a otros. No va a ser igual. Y el Turnitin te va a salir blanquito. Ya, y así como este y otros consejos más todavía que uno puede usar. Ya es cuestión de qué cosa. Habíamos comenzado al inicio del curso, ¿no? Creatividad. Ya viene tu creatividad, ¿no? Tu astucia para poder hacer tu trabajo. Ya, ¿qué más? Si me dice, por ejemplo, acá me dice María, faltaría el nombre al inicio, me dice María. Asumo que te refieres al nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces, la tabla también, ¿no? ¿Qué me arroja? Tabla cruzada. O sea que hay que cambiarle, pues, ¿no? Puedes ponerle tabla cruzada, tabla de contingencia, cruce de la variable uno con 2, ¿no? Análisis, no sé, pues, de bivariado de la variable uno con la variable 2. Entonces, todo es cuestión de creatividad. Todo es cuestión de buscarle los sinónimos adecuados para tu trabajo. Y por ejemplo, como le pasó a la compañera, no, no, mira, yo le dije, yo le di estos consejos que estoy dándoles a ustedes. Porque nosotros pasamos también, analizamos reportes turnos, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Corrige esto para que te baje, porque te está saliendo 20, tu reporte debe ser menos. No te puedes salir así, no te puedes estancar solamente por esas tablas. Y me dijo, no, lo que pasa es que mi asesor me dice que tiene que ser las tablas tal cual la arroja el SPS. Entonces yo le digo, no, pero sugiérele pues a tu asesor, mira cómo te está marcando todo eso, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, o él que agarre en su turreting y que lo excluya pues manualmente esas partes? Porque no es posible. O sea, te está limitando a ti por algo que de repente no es, tú no estás cometiendo una similitud o un plagio intencionado, ¿no? Básicamente todos usan eso, ¿correcto? Todos lo usan. Sí que uno no debe sentirse mal si una tabla cruzada te sale similitud. Todos usan la misma tabla. Pero ya está tu creatividad, como tu creatividad, tu astucia para mostrar lo mismo, pero de una forma de repente diferente. Entonces ahí le estoy dando algunos consejos fijos que les van a ayudar a mejorar su trabajo. ¿Qué más? A ver, en el chat me decían, ¿qué más me decían por acá? Ah, ya está, está resueltas las preguntas. ¿Qué más? A ver, para terminar, ya, bueno, eso ya también está en el video que se les pasó el tema de la programación, algunos de repente ya lo han revisado. Aquellos que no, de repente una explicación rápida del tema de lo que van a necesitar sí o sí, porque les van a solicitar a ustedes su baremación, pues, ¿no? Algunos van a usar baremación, algunos no. La teoría nos sugiere, nos recomienda usar baremaciones para poder facilitar la interpretación de los datos que estás recogiendo. Entonces, nosotros tenemos un video de baremación que dura algo de 10-15 minutos, si no me equivoco, donde te explico el uso de esta herramienta. Por incluso están también los materiales, si no me equivoco, en ese video. Entonces, esta herramienta funciona bastante sencillo. Esta tiene solo 3 niveles. Cada uno de ustedes puede adaptarlo, si quiere, a 2 niveles o a más niveles.
Entonces, cuestión, como le dije, creatividad, astucia. Simplemente haces las adaptaciones. Pero por lo general suelen ser 3 niveles nada más. Entonces, esta herramienta es sencilla. Lo único que necesitas es conocer la cantidad de preguntas que tiene tu variable y la cantidad de preguntas que tiene tus dimensiones. Y luego conocer también en qué escala lo estás midiendo y cuáles son los puntajes que le has asignado a esa escala. Por lo general, del 1 al 5. Colocas el mínimo 1, el máximo 5, pues, ¿no? Que es lo que estamos evaluando incluso en nuestro cuestionario que hemos puesto al inicio. Acá, del 1 al 5. ¿Qué conozco? Que tengo 10 preguntas, por ejemplo, ¿no? Para mi variable. ¿Qué más conozco? Que tengo 5 preguntas para la dimensión 1 y tengo 5 preguntas para la dimensión 2, en este caso. Pero fácilmente puede variar. ¿Ya? Fácilmente puede variar. Eh, ¿cómo hago? Simplemente me voy a mi herramienta, acá, y voy a colocar esa cantidad de preguntas. Para la variable 1 le voy a decir, ¿sabes qué? Tú tienes 10 preguntas. Para la dimensión 1 tú tienes 5 preguntas, para la dimensión 2 tienes 5 preguntas. Si tiene más dimensiones, llenas acá. Si tienes otra variable, pones variable 2 y llenas la cantidad de preguntas. La herramienta te lo hace solito. Lo calcula todo. ¿Qué calcula? Un puntaje mínimo, que simplemente es multiplicar 10 por el puntaje máximo, multiplicar 10 por el puntaje máximo, listo. ¿Qué más hace? Calcula un rango. Y yo aquí, para que los resultados me salgan bien, aparte de calcular el rango, le sumo 1. Porque el rango, por definición, pues es el puntaje máximo menos el puntaje mínimo. Sale 40, obviamente. Yo le sumo 1, 41. ¿De ahí qué más necesito? Calcular un intervalo. O sea, ese rango dividido entre la cantidad de niveles que yo necesito. Entonces, ¿cuánto me sale? 13.67. A veces suele salir en decimales o a veces entero. Luego la herramienta solita me calcula el nivel bajo, medio y alto. ¿Cómo lo calcula? Pues simplemente cada intervalo tiene que tener o cada nivel tiene que tener la misma cantidad de intervalo, que es 13.67. O en un caso de repente 14 y en los otros de repente 13. Ya la herramienta decide cómo hacerlo. Pero que obviamente acá tengo toda una fórmula para poder calcular eso. Ahí está. El bajo va a ser desde 10 hasta 23, ¿no? De 24 a 37 y de 38 a 50. La idea es que siempre haya la misma cantidad de espacios. Acá, ¿cuántos espacios hay? 14. Entonces, si tú cuentas 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 23, debe haber 14 espacios o 14 números. Lo mismo, si cuentas del 24 al 37, debe haber 14 espacios. Y para el último, pues tiene que haber simplemente 3 espacios de repente, ¿no? Para que complemente lo que era el decimal, obviamente. Y para las dimensiones también hacemos el mismo procedimiento. Correcto, entonces eso sería básicamente lo que he querido transmitirles en esta sesión acerca del uso del Excel, y es lo mínimo que vamos a necesitar cuando hagas tu proyecto y cuando hagas tu informe final de tesis. Bien, estimados, no sé si habrá alguna consulta.